Hola a todos los amantes de lo paranormal. Bienvenidos a Misterios de la Noche Eterna. Lo que vas a escuchar no es para personas sensibles. Fue una tragedia real, de esas que solo uno ve en las películas y no piensa que pasa en la vida real. Apaga la luz, sube el volumen, y prepárate para escuchar historias que muchos prefieren callar por miedo a que piensen que están locos. Pero no, esto pasa en la vida real. Te cuento esto como si estuviéramos sentados bajo el resplandor tenue de una lámpara, tomándonos un café bien cargado, porque lo que te voy a relatar me lo confió un amigo hace tiempo, y aún siento un escalofrío al recordarlo. Hace unos años, en un barrio tranquilo de Usaquén, cerca de Bogotá, le pasó algo a mi amigo Tony que todavía me quita el sueño. Vivía con su esposa, Erlinda, y su pequeño bebé en una casa de 2 pisos con jardín delantero, de esas que ves todos los días, con vecinos que saludan al pasar y niños jugando en la calle. Una noche, mientras hojeaban el periódico en la sala, Erlinda dejó escapar un suspiro cargado de cansancio. Otra vez el mismo cuento, mi amor. Siempre con esas noticias de sangre y desgracia. ¿Es que no venden nada que no sea miseria en este país?, murmuró con desdén, el periódico entre sus manos, mientras sus ojos se perdían en los titulares sensacionalistas. Tony se asomó por la puerta del dormitorio, ajustándose el reloj de pulsera con un gesto nervioso. Mi vida, ¿ya estás lista para salir? Recuerda que hoy es nuestra cena con los socios. Es importante, no podemos llegar tarde. Erlinda sonrió, dejando el diario sobre la mesita de noche con un movimiento cansado. Claro, cariño, solo deja que abra la puerta. Debe ser la nueva niñera. La contraté por una agencia. Me aseguraron que era muy profesional, una mujer de confianza. Unos segundos después, el timbre cortó el murmullo de la televisión que dejaba de fondo. Erlinda se levantó, sintiendo un leve cosquilleo en la nuca, como si algo la observara desde las sombras del pasillo. Abrió la puerta y se encontró con una figura que le heló la sangre por un instante. Una mujer alta y delgada, de unos 40 años, con el cabello recogido en una pulcra cola de caballo y una sonrisa enigmática que no alcanzaba sus ojos. Esos ojos, de un ámbar extraño, casi sobrenatural, destellaron bajo la luz del porche como si guardaran un secreto antiguo. Erlinda sintió una punzada de reconocimiento, como si hubiera visto esa mirada en un sueño olvidado o en la cara de alguien que pasó desapercibido en el mercado del barrio, pero lo atribuyó al cansancio acumulado de los últimos días. Buenas noches, señora, dijo la niñera con una voz serena, casi hipnótica. Soy la señorita Carmela. Bienvenida, Carmela. Pasa, por favor, respondió Erlinda, forzando una sonrisa mientras la invitaba a entrar. Tony, cariño, explícale todo mientras yo voy por el pequeño. Tony, ya en la sala, le dio a Carmela las instrucciones básicas con voz firme, mostrándole dónde estaba la leche, los pañales y las reglas estrictas de la casa. Nada de abrir las ventanas después de medianoche. Nada de dejar al bebé solo por más de 1 minuto. Mencionó también el intercomunicador que habían comprado nuevo, insistiendo en que lo usara siempre. Erlinda regresó con el pequeño en brazos, su carita dormida exhalando una paz que contrastaba con la tensión que empezaba a crecer en el aire. Besó su frente suave y lo entregó a los brazos de Carmela, quien lo recibió con una delicadeza inquietante. Los ojos ámbar de la niñera se posaron en el bebé, y por un segundo, una sombra, o tal vez solo un juego de la luz parpadeante del pasillo, pareció cruzar su rostro, como si un pensamiento oscuro se hubiera deslizado por su mente. La noche transcurrió con la falsa normalidad de las veladas importantes. La cena de negocios en un restaurante elegante cerca de la zona T se alargó más de lo previsto, entre brindis que sonaban huecos y conversaciones forzadas que intentaban disimular el estrés. Tony y Erlinda se esforzaron por mantener las sonrisas, charlando con los socios sobre proyectos y cifras, pero una inquietud silenciosa los carcomía por dentro. La imagen de esos ojos ámbar, profundos como un abismo, y esa sensación de familiaridad que Erlinda no podía sacudirse,
seguían dando vueltas en su cabeza como un eco que no encontraba fin. En un momento, mientras sorbía su café, Erlinda juró haber visto una figura parecida a Carmela entre las mesas del fondo, pero al parpadear, ya no estaba. Al regresar a casa, ya bien entrada la madrugada, un aroma delicioso los envolvió al cruzar el umbral, tan intenso que casi podía palparse en el aire. La mesa del comedor, que usaban para las reuniones familiares los domingos, estaba impecablemente puesta, con 2 platos cubiertos relucientes bajo la luz tenue de la lámpara y una botella de vino tinto recién abierta, su rojo oscuro reflejando las sombras de la habitación. En el centro, una nota escrita con una caligrafía pulcra y elegante descansaba como un desafío. Bienvenidos a casa. Les he preparado un pequeño bocado para celebrar su regreso. Disfruten de la carne. La firma, una simple C, parecía susurrar un secreto que ninguno de los dos estaba listo para descifrar. ¡Qué detalle!, exclamó Tony, sorprendido y aliviado, su voz rompiendo el silencio. La verdad es que tengo un hambre terrible, después de tanta charla vacía. Erlinda, aunque extrañada por el gesto, sintió un alivio parecido que la envolvió como una manta cálida. El cansancio era un peso en sus hombros, y la idea de no cocinar le pareció un regalo después de una noche tan larga. Se sentaron y destaparon los platos con una mezcla de curiosidad y agotamiento. Dentro, un guiso oscuro y denso los recibió, con trozos de carne bañados en una salsa rica y especiada que desprendía un aroma embriagador, casi adictivo. Comieron hasta sentirse saciados, la carne tierna y jugosa deslizándose por sus gargantas, con un sabor peculiar, casi exótico, que ninguno pudo identificar del todo, pero que los dejó con una satisfacción extraña, como si algo en su interior se hubiera rendido al placer. Entre bocado y bocado, Tony comentó que el sabor le recordaba algo de su infancia, tal vez un platillo de su abuela, aunque no estaba seguro. Después de la cena, Erlinda se levantó para ir a la habitación del bebé, movida por un instinto que no supo explicar, como si una voz lejana la llamara desde el pasillo. Tony, sumido en un estado de placentera satisfacción, se reclinó en la silla, bostezando mientras el vino le nublaba los sentidos. El silencio de la casa se rompió de golpe por un grito ahogado, desgarrador, que venía del cuarto de su hijo, como si el alma misma de la noche se hubiera quebrado. Tony se incorporó de golpe, la satisfacción convertida en una punzada de terror que le atravesó el pecho. Corrió hacia la habitación, sus pasos resonando en el pasillo como tambores de guerra, el eco rebotando en las paredes que parecían cerrarse a su alrededor. Encontró a Erlinda arrodillada junto a la cuna vacía, su rostro pálido como la luna, los ojos desorbitados llenos de un horror indescriptible, y un líquido espeso brotando de su boca mientras intentaba vomitar lo que acababa de comer, sus manos temblando sobre el suelo. ¿Dónde está nuestro hijo?, gritó Tony, su voz un rugido desesperado que rebotó en las paredes, cargado de pánico y rabia. Corrió hacia la cuna, la revisó frenéticamente con dedos torpes, apartando las sábanas como si el tiempo pudiera retroceder. Estaba vacía. El móvil de estrellas que colgaba sobre la cuna giraba lentamente, como si alguien lo hubiera tocado hace poco, pero algo sobresalía de debajo de la pequeña almohada. Un papel blanco que parecía brillar bajo la luz mortecina. Con manos temblorosas, Tony lo desdobló, su corazón latiendo tan fuerte que casi ahogaba el sonido de su propia respiración. La caligrafía era la misma, pulcra y elegante, como si hubiera sido escrita con sangre fría. Pero las palabras que leía lo hicieron tambalearse, el mundo girando a su alrededor como un carrusel roto. La nota decía: ¿les gustó la carne, queridos padres? Porque acaban de devorar el amor más puro de sus vidas. Era tan tierno, tan dulce, como ustedes. El estómago de Tony se revolvió con violencia. Un nudo de horror se formó en su garganta, apretando hasta casi asfixiarlo. Cayó de rodillas junto a Erlinda, quien seguía vomitando, ahora convulsivamente,
Un sonido gutural de desesperación escapando de su garganta como un lamento que no encontraba consuelo. El suelo parecía inclinarse bajo sus pies, y el aire se llenó de un silencio abrumador, roto solo por los espasmos de Erlinda y el eco de su propio pulso. Tony levantó la vista, buscando algo que le devolviera la cordura, y sus ojos cayeron sobre el periódico que Erlinda había dejado en la mesita de noche, arrugado y olvidado. Era el mismo periódico de la tarde, aquel que ella había detestado con tanta vehemencia. En la sección de crímenes, un encabezado con letras negritas saltó a su vista, acompañado de una foto ligeramente pixelada pero inconfundible. Los ojos ámbar de la niñera, brillantes como brasas en la penumbra. La nota decía: la carnicera sin rostro. Mujer sacrifica a su hijo y a sus amigos en ritual caníbal. Las autoridades siguen tras su pista después de 15 años. Tony se quedó inmóvil, el titular bailando ante sus ojos como un espectro burlón. La foto de Carmela con una sonrisa que ahora le parecía una mueca infernal grabada en su memoria. La fecha del artículo, 2008, lo golpeó como un martillazo. 15 años atrás, y sin embargo, ahí estaba ella, como si el tiempo no tuviera poder sobre su presencia. Su estómago se revolvió de nuevo. Un vómito amargo subió por su garganta, mezclado con las últimas migajas de la carne que acababan de consumir. El sabor se convirtió en ceniza en su boca, un regusto metálico que le quemaba la lengua. Las entrañas de Tony se retorcieron con un terror insoportable, un peso que lo aplastaba contra el suelo. No solo habían comido a su bebé, no solo habían tragado la inocencia de su propia carne y sangre, habían alimentado la perversa fantasía de una mujer que había estado evadiendo la justicia por años. Una mujer que parecía desafiar las leyes de la lógica y del tiempo, como si perteneciera a un mundo donde la muerte y la crueldad danzaban juntas. El olor dulzón del guiso, que antes había sido tan apetitoso, se transformó en una peste repugnante, un hedor a sangre fresca y a inocencia masacrada que llenaba la habitación como una niebla invisible. Y en el silencio de la noche, mientras Erlinda sollozaba en el suelo, su cuerpo temblando entre espasmos de dolor y arrepentimiento, Tony sintió que el abrazo de su hijo, ese calor suave que nunca más volvería a sentir, se había transformado en un sabor a hierro, a ceniza, a una traición indescriptible que se clavaba en lo más profundo de su ser. Pero la historia no termina ahí, te lo juro. Días después, cuando la policía llegó y revisó la casa, no encontraron rastro de Carmela. Las sábanas de la cuna estaban intactas, sin una sola gota de sangre, como si el bebé se hubiera desvanecido en el aire. En la cocina, el guiso había desaparecido de los platos, y la botella de vino estaba vacía, como si alguien hubiera limpiado cada evidencia con una precisión obsesiva. Los vecinos contaron que habían visto a una mujer con ojos ámbar paseando por la calle esa noche, pero cuando intentaron acercarse, se desvaneció entre las sombras de los árboles. Tony y Erlinda, devastados, intentaron seguir adelante, pero las noches se llenaron de susurros, un llanto lejano que parecía venir de las paredes, y a veces, en el reflejo de las ventanas empañadas por la lluvia, juran ver esos ojos ámbar observándolos, esperando el momento para reclamarlos. Dicen que la carnicera sin rostro no solo se alimenta de carne, sino de almas, y que una vez que te marca, nunca te suelta. Al final, mi amigo Tony y Erlinda terminaron locos sin que nadie les creyera una triste historia. Si te gustan las historias paranormales, y has vivido algo que nadie te creería, aquí, en Misterios de la Noche Eterna, te creemos. Déjanos tu historia en los comentarios, te leemos con atención, desde el más allá. Únete a esta comunidad donde lo imposible es parte de la vida. Suscríbete y activa la campanita. Lo mejor y lo más oscuro está por venir.